Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Pronto llegaron al aeropuerto. Nan tomó la mano de Mag y entraron juntos. ¿Con quién estás? Mag preguntó. Cuando vio a su amigo de pie, había otra persona sentada en una silla. La otra parte estaba de espaldas a Mag. Mag vio a On levantar la mano para saludarlo. Mag frunció levemente el ceño cuando vio que la persona le era bastante familiar. Hola, dijo, en un sonido entrecortado. La otra parte le sonrió tímidamente. Primero comamos algo juntos, dijo la otra persona. Está bien, respondió. Tú y yo deberíamos registrarnos y llevar nuestras maletas primero, dijo On a Mac. Y los dos caminaron juntos para registrarse primero. ¿Te obligaron? Nan fingió preguntar a la otra persona. La otra parte fue indiferente. ¿Cómo van las cosas con On? Nan preguntó a la otra parte. ¿Todavía no saben sobre On? Le preguntó Nan. Nadie lo sabe todavía, solo somos On y yo. No hay nada de malo en eso. Quiero decir, estamos hablando, dijo Son con la voz entrecortada, porque es la historia de On y tú. Después de un rato, Mac y On regresaron. Vamos a comer algo, Mac dijo, y fueron a un restaurante en el aeropuerto. ¿Ustedes dos, desde hace cuánto tiempo salen? Mac preguntó, pareciendo curioso. Ha pasado mucho tiempo, respondió. Pidieron la comida. Después de terminar, se dirigieron directamente a la entrada. On caminó por separado. Estudia mucho. Si tienes algún problema, llámame, dijo Nan de manera concisa. Tú también, respondió Ma con una sonrisa. Ma frunció ligeramente los labios. Luego Nan levantó los brazos y abrazó a Mac. Mac inmediatamente le devolvió el abrazo a Nan. No se avergonzaba de que nadie los mirara, porque ese es un momento importante para los dos. Puedes entrar ahora, dijo Nan. On se acercó a Tu para despedirse. Entremos, le dijo On a Mac, antes de mirarlo. Te lo dejo a ti como siempre, cuídalo, le dijo Nan a On. No hay problema, respondió On. Nan asintió. Mac y On ingresaron. Mac se giró para mirar a Nan. El sonido del celular sonaba y supo que definitivamente era Mac. Acabas de entrar, respondió Nan, pero en verdad él también estaba pensando en su amante. Lo sé, solo te llamé para decirte que conduzcas con cuidado. Cuando llegue te llamaré de nuevo, dijo Mac, con las palabras atascadas en su garganta. De hecho, Mac quería hablar más, pero no quería molestar a Nan mientras manejaba. ¿Qué pasa? Preguntó On al ver que Mac estaba sentado tenso en el sofá dentro de la casa, después de que regresaron de Tailandia hace 3 días. No puedo llamarlo, dijo Mac. Debe estar muy ocupado. Si estuviera libre, definitivamente te llamaría, On dijo para consolar a su amigo. Mac asintió. Se sintió muy incómodo con esto y durante todo el día siguió sin poder llamar a su novio. Hasta que llegó la noche. De repente sonó el teléfono de Mac, lo que hizo que inmediatamente echara un vistazo y cuando vio que era su amante, rápidamente contestó el teléfono. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no podía llamarte? ¿Qué le pasó a tu celular? Mac dijo, al ver el rostro de su amante en la pantalla de su celular. ¿Qué pregunta debo responder primero? Respondió Nan con una sonrisa, pero hizo que Mac pusiera una cara de cansancio. ¿Qué sucedió? Mac preguntó. Hay un pequeño problema, respondió Nan. ¿Cuál es el problema? Mac preguntó curioso. La historia de Ig, respondió Nan. La historia de Ig siendo capturado. Hasta entonces Day y la policía tuvieron que ayudarse mutuamente en la búsqueda, hasta que finalmente atraparon al culpable.
y recibió un disparo en el hombro y resultó levemente herido. ¿Está bien ahora?, preguntó Max sorprendido al escuchar la historia. Está bien, fue la respuesta. Entonces, todos están bien, ¿verdad?, Mac preguntó, mientras miraba a su alrededor, aunque solo podía ver el rostro de su amante frente a él en la pantalla del celular. Estoy bien, respondió Nan. ¿Qué te pasa? Realmente no quiero que hagas algo tan arriesgado como esto, respondió Mac preocupado. Después de hablar sobre Dave por un rato más, Mac preguntó sobre la carpa de autos, que se está preparando para abrir oficialmente pronto. No estaré allí para ayudarte con los preparativos, refunfuñó Mac enojado. Es bueno volver a la escuela, Nan respondió, porque quería que Max se graduara rápidamente. No olvides que el día que haces mérito también tienes que hacerme una videollamada, dijo Mac. Nan asintió en señal de aceptación. Creo que deberías dormir un poco, parece que quieres dormir, dijo Mac, cuando vio el rostro de su amante. Dormiré un poco. Cuando despierte te enviaré un mensaje, respondió Nan. Max suspiró suavemente al ver a salvo a su ser querido. ¿Qué pasó?, preguntó, porque entró a la habitación y escuchó la voz de Mac. Entonces Mac le contó toda la historia. Afortunadamente está a salvo, dijo. Han pasado 2 semanas. Después que trabajó con normalidad para gestionar su propia pista de carreras, pero durante este tiempo está ocupado porque debe prepararse para hacer méritos, abriendo el puesto de autos mañana. Debe contactar al monje. Luego le dijo a sus mayores y amigos que participaran en el evento. En cuanto a los empleados que había elegido, le pidió que fueran a trabajar al día siguiente, después de hacer méritos en la tienda. Ya terminé, señor. Las bebidas que pidió se entregarán por la noche, dijo Tan. No hace falta nada, ¿verdad?, preguntó Nan. Si el hermano Mac estuviera aquí, sería bueno, dijo Tan. Realmente quería que su amante estuviera con él, pero entiende de que Mac tiene sus propios deberes y ya había fijado una fecha de apertura de la tienda, por lo que no podía esperar a que regresara su amante. ¿Qué estás haciendo?, gritó una voz. Nan se giró para ver a esa persona. ¿Cómo viniste?, preguntó Nan. En motocicleta, respondió Kay con una sonrisa. Y hoy vendrán a tomar algo a la casa de su amigo para celebrarlo por adelantado. En cuanto a mañana, después de hacer méritos, van a celebrar también la apertura del puesto de autos. Entonces, ¿quién vendrá hoy?, preguntó Kay, quien vino a dormir a esa casa porque quería encontrarse con algunos viejos amigos. Debería estar Fong, Gian y otros. No estoy seguro de quién más podría venir, dijo Nan con una sonrisa, porque este evento es como una pequeña fiesta de reencuentro, porque también vendrán a visitarnos viejos amigos. Yo también los extraño. No nos hemos visto desde la reunión, dijo Kay, antes de sentarse y hablar sobre la cena de esa noche. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye, cuídense mucho.